Hablamos con Mauricio Sileniec. Hola Mauricio, bienvenido a tu programa, bienvenido a Radio Sefarad. Bueno, gracias a ustedes. Les deseo a todos un excelente nuevo año 2019. Que sea mucho mejor que todo lo bueno que nos pasó el año pasado. Un año pasado que terminó tristemente con la noticia del fallecimiento de Amos Oz, que habíamos hablado precisamente nosotros en un programa anterior, Mauricio. Sí, pero mira, Raquel, yo tengo unos resúmenes de los cuales él escribió, conferencias que dio, parte del libro, que me da la sensación que nos dejó un legado tan hermoso que quizás hay un dolor por la muerte y puede haber una alegría por ese legado que nos dejó. Yo no quiero decir que haya sido medio un profeta, pero hay cosas muy importantes, algunas de repente repetiremos lo que dijimos varios meses atrás, hay algunas cosas nuevas, pero fue un hombre que antes de morir se abrió su corazón y dijo lo que tenía que decir en forma muy valiente. Espero que enemigos de Israel no lo aprovechen esto para mal, pero la sinceridad de él, la franqueza que tuvo para tocar temas sumamente delicados, lo hace un hombre grande y un mensaje que nos dejó que es imprescindible recordarlo. Mis nietos, digamos, tomando algo fin de año acá en el Uruguay, pasé con mis nietos y me empezaron a preguntar y me llamó la atención porque querían saber y quedaron con grandes interrogantes, ¿no? Entonces pienso que Amos Oz es en su pensamiento de alguna forma un referente que es difícil que tengamos en un futuro. Te comento, naturalmente a los 79 años nos dolió mucho la muerte de él. Es un escritor, un literario muy importante, pero yo resalto lo político, un gran pacifista, aunque él dice no soy pacifista. Qué grande este hombre, luchó toda la vida por la paz y dice no soy un pacifista. Estuvo en 2 guerras defendiendo a Israel en el ejército, se integró al movimiento Paz Ahora, estuvo en el partido Meretz, su último libro sí dice adiós a los fanáticos, y bueno, ese legado junto con el discurso que dio en algún momento con ese libro nos deja de alguna forma asombrado. Pero él comienza el discurso diciendo algo que yo no lo entendí al principio, para nada. Él dice que deja en ese libro el último legado para sus hijos y sus nietos, porque él se va a cuarteles a descansar. Yo jamás entendí qué significaba. Pensé que iba a luchar toda la vida. Y luchó toda la vida. Solamente sabía que se iba a morir. Y entonces, con una altura enorme, se manda un discurso político diciendo, sigan la posta que yo sigo. Y se los dice a los hijos y a los nietos. Ahora entendí su discurso tan valiente que lo dijo en ese momento. Comento algunos elementos que es de formación judía dentro del concepto que él puede dar. Y me parece que en ese sentido es muy importante. Aunque lo dijo varias veces, él dijo, ¿en qué consiste nuestra identidad judía? ¿En qué nos podemos basar?
y es un tema muy, muy difícil. No quiere decir que esté de acuerdo totalmente con él, pero él dice, en eso estoy de acuerdo, en fin, él dice, nuestra identidad está concentrada en las Escrituras. No podemos hablar de un judaísmo si no tenemos de base las Escrituras. Lo dice un ateo, lo dice una persona que increíblemente no es creyente, y dicen las Escrituras es lo que de alguna forma nos comprometen en nuestra identidad, nos forman en nuestra identidad. Él también agrega que las Escrituras no quiere decir que sean ciertas o no ciertas. Las Escrituras son mitos, son leyendas, pero que históricamente nos han constituido y no podemos alejarnos de ellas. Y entonces él dice, ¿por qué si yo soy ateo no las interpreto desde mi concepción secular, atea, pero las interpreto de alguna forma, porque ellas nos constituyen? Y acá me rodea un libro de Harari, de Animales a Dioses, donde Harari dice que el Homo sapiens ha salido de una evolución en una parte muy larga, pero este segmento de él dice que el hombre sapiens ha salido con la posibilidad del chismerroteo diario, de los chismes diarios, ha salido de la posibilidad de crear leyendas, imaginaciones por encima de la realidad. Entonces Harari dice, en lugar de ver un león y decir peligro, que es lo que los mamíferos siempre en la comunicación, en las palabras que tienen los mamíferos o el lenguaje, digamos lo que fuese, el Homo sapiens aprendió a decir, cuidado, hay un león, pero se está yendo, ya podemos despreocuparnos, y ya empieza a hablar con el otro de cosas que no existen y que imagina. Y entonces Harari dice, la imaginación que tuvo el Homo sapiens ha permitido al hombre generar, al ser cosas no reales, generar leyendas, generar una inmensa cantidad de mitos incluso. Y entonces, en lugar que como con los mamíferos, el macho más fuerte era el que mandaba, estas leyendas nos unieron las leyendas y no más el macho más fuerte. Así se fue creando nuestra cultura, y de alguna forma nosotros somos parte de esa cultura, y muy bien Amos Oz entiende que no podemos alejarnos de nuestros mitos, de nuestras leyendas, porque así fuimos formados como humanos, como Homo sapiens que somos. Y en ese sentido, como se juntan las dos ideas del Homo sapiens de Harari y que los mitos nos constituyen, que dice Amos Oz, y de alguna forma es coherente, y como él es ateo, lo interpreta en una forma secular. Esa lección que nos está quedando me parece que es muy importante para paso la hoja que tengo anotada. Es muy importante en todo esto, porque de alguna forma nos está dando, en una sociedad que la mayoría de las colectividades judías son seculares, con alguna duda de creencia, nos está dando un punto de referencia en lo cual nos podemos basar en nuestro judaísmo. Bueno, a la vez, él comenta, y
y le dice para los nietos que tienen que saber que hace 100 años, estoy cambiando un poco, Raquel, el capítulo, ¿estás ahí, no? Sí, estoy escuchándote atentamente, además que nunca se me hubiera ocurrido conectar a Amos Oz con Yuval Harari, me está fascinando. Sí. Él dice, y yo estoy tratando de tomar los aspectos más importantes de estos últimos días de él. Él dice, hace 100 años que estamos peleándonos con los árabes. Hace 100 años que hay una herida que se está sangrando. Y dice, es una herida sangriento, pero a la vez está envenenada e infectada. Y cuando dice envenenada, yo interpreto envenenada con los odios que los árabes nos tienen, con los textos de las escuelas, con lo que dice la televisión, pero a ser sincero nosotros mismos, envenenada también dentro de Israel, envenenada dentro de las noticias, dentro de la televisión, dentro de los odios y dentro de cada terrorismo palestino en el cual nos indigna, nos genera también mayor y mucha mayor rabia y envenenamiento. Entonces dice, está todo infectado, es un acceso, ya dice. Pero dice, esta herida, ¿cómo la curamos? Porque el problema no es, hay que mirar para adelante, rabia tenemos todos. Yo tengo un amigo muerto en un atentado terrorista hace muchos años, no lo puedo olvidar. Uh-huh. Entonces él dice, ¿cómo podemos resolver estas heridas? Y dice algo que me parece que es muy importante, no las resolvemos con un garrote. Con el garrote, no. Y dice, yo no soy pacifista, a diferencia de otros colegas europeos, americanos, que lo ven a él como pacifista y lo abrazan con razones equivocadas. Él dice, nunca pensé que la violencia es el peor de los males. Y dice textualmente, toda mi vida pensé que lo peor de los males en el mundo es la agresividad. Frenarla a veces debemos hacerlo usando la fuerza, a veces es necesaria, para frenar y derrotar las agresividades que hay en el mundo en lugar de poner la otra mejilla. Y entonces, acá, por eso digo, es casi algo teológico lo que dice. Por eso digo que a veces parece un profeta. No lo tomo como teológico, nos hace razonar simplemente, y el razonar nos da vida, nos da libertad. Entonces dice, tuve 2 parientas muy lejanos que estuvieron en campos de concentración. En mi adolescencia, ellas también pasaron los campos de concentración. Él no estuvo en campo de concentración, pero dice, no las liberaron los ramos de oliva, las palomas para la paz, o los eslóganos, no. Fueron las fuerzas rusas y aliadas que con tanques, con violaciones, con barbaridad, con brutalidad, con lo que había que enfrentar, con cascos y ametralladoras, la sacaron. Quiere decir que sin ese garrote no hubiesen vivido. Y quizás cuántas cosas el pueblo judío sin el garrote no hubiésemos sobrevivido. El garrote lo tuvimos también en la Segunda Guerra Mundial. De paso aprovecho para decir que tuvimos 1 millón de combatientes judíos en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros nos hemos quedado en el relato de 6 millones de judíos que fueron asesinados. Pero cabe la pena, vale decir que hubo 1 millón de judíos enfrentados contra los nazis, ya sean ejércitos rusos, ingleses, americanos,
franceses cuando se pudo, ya sean las guerrillas en el levantamiento de los ghetos, en casi 700 años de heroísmo, 700 personas en heroísmo individual que estuvieron haciendo resistencia aunque hayan muerto contra los nazis. Es decir, hubo una gran fortaleza judía contra eso. Aquellos que estuvieron peleando contra Franco se fueron todos a la guerrilla para pelear contra las fuerzas nazis, que también formaron y forjaron lugares. Bueno, esto entonces, dice Amos Oz, es nuestro garrote. Tenemos que tener garrote para defendernos, también para defendernos de los árabes, porque si no nos hubiésemos defendido de los árabes, ya el primer día de independencia nos hubiesen aplastado. Y gracias que nuestro garrote fue tremendamente valiente, con 650.000 judíos contra 5 o 7 países que intervinieron contra Israel. Bueno, y naturalmente dice, si no tenemos ahora un garrote grande, estaríamos aquí, no estaríamos aquí o estaríamos muertos. Por más que Amos Oz está contra la política de Netanyahu, sin duda apoya de alguna forma la fortaleza que Netanyahu y otros presidentes han forjado en la Fuerza de Defensa de Israel. Pero también dice, ahora, ¿qué podemos hacer con una herida palestina? Lo único que podemos hacer es curarla. No se cura en un día, no se cura en una semana, pero de alguna forma hay que empezar. Se busca el comienzo de la curación de una herida siempre. Se debe buscar un idioma, un discurso, un diálogo, una curación de la herida. No debemos hablar que debemos someter al enemigo. No debemos hablar que debemos disuadir al enemigo. De esas formas no logramos resolver los problemas. Los seguiremos agudizando. Otra idea es, hay que darle una buena lección de todas formas, y con un golpe sabrán hasta dónde llegaron. Y ese es el idioma de curación de las heridas. Y Amos Oz dice que no ese es el camino, que el camino debería ser otro. Y él dice, como todo poeta, como todo escritor, dando una noción de repente, como te podría decir, casi poética, dice, yo diría que las heridas, como dice el contrincante, sí, yo soy tu enemigo. Mis palabras son simples, yo sé que te duele mucho, yo comprendo, a mí también me duele. Tenemos que comenzar a hablar así. Naturalmente son símbolos, pero son algo más que símbolos para hablar. Por otra parte, nos deja entonces un camino, un hermoso camino dentro de lo que son intereses y políticas, que recuerdo que Maquiavelo y filosofía política siempre decían que en política, en paz y en guerra lo que juegan son intereses, pero también juega la parte humana, también juega la parte afectiva, y por ahí nos traza un rumbo, pero un rumbo donde no tenemos más remedio, porque mira cómo sigue Raquel eso, y queridos oyentes, sigue diciendo, hay aspectos que hablan de 2 pueblos para 2 estados, pero por favor, si no lo desarrollamos en forma urgente, aquí vamos a tener un solo estado. Y si habrá un solo estado, no va a ser un estado binacional, textualmente dice
tal criatura no existe. Dice, será un estado del mar Mediterráneo hasta el Jordán, pero tarde o temprano será un estado musulmán. Ellos van a ser mayoría. Podrá haber al principio una dictadura de judíos sobre árabes, sobre la oposición sin semejante etapa. Podrá haber horribles violencias, torrentes de sangre, semejante o sin semejante etapa construirse, pero inmediatamente con apartheid o sin apartheid será una de las evoluciones. Y entonces dice, me queda claro que me siento bien viviendo con los árabes, no tengo ningún inconveniente de vivir con los árabes. Y mirá qué hermoso y sincero lo que dice. Con una etapa de dictadura de los judíos sobre los árabes por la sobreposición de semejante etapa. Me estoy corriendo eso. Pero me corrí un renglón, perdón, que lo que tenía anotado. No te preocupes. Pero, no quiero ser minoría. No quiero vivir y tener más inconvenientes con los árabes. No quiero ser minoría entre los árabes y menos en un mundo musulmán. Pero no quiero ser minoría en ninguna parte. No después de lo que me han contado mis padres, mis abuelos, no después de lo que el escritor Brenner cuenta, no después de lo que mi genética ha cargado. No quiero ser minoría, ni siquiera en Suiza, el país donde, el único país donde él dice que se han equilibrado pacíficamente la vivencia de distintas nacionalidades. Y en el Oriente Medio, en el Oriente musulmán, sería una tragedia ser minoría. Habla una persona, nuestros, que no tiene problema de vivir con los árabes, pero no quiere ser minoría con ellos. Hay una inteligencia implícita enorme. Y le dice a los israelíes, está sucediendo ahora políticamente, nos están dando como golosinas para un Estado binacional, porque nadie quiere renunciar a una parte de un Estado palestino. Pero por favor, tal criatura no puede existir. Sería una tragedia para nosotros. Es una gran mensaje. Después dice sobre Israel, hay muchas formas de que ideas e ideologías que quieran reconstruir a Israel, y hay muchas formas de ver al sionismo, pero se está convirtiendo alguna idea sionista, se está convirtiendo como elemento dominante, y esa es una enfermedad fatal que estamos teniendo. Nos mata, nos enferma. ¿Cómo vamos a reconstruir y qué queremos reconstruir de Israel? Entonces dice varias opciones en forma muy valiente, porque es un hombre que luchó en 2 guerras, que sin duda quiere Israel, sin duda es sionista, pero se tiene que preguntar cosas. ¿Qué queremos? ¿Reconstruir el reino de David y Salomón? ¿O queremos tener una shtetl como tenemos en Europa Oriental? ¿Qué queremos? ¿Un barrio religioso como Mea Yarim? ¿Eso sea Israel? ¿O construir un barrio judío marroquí como en Marrakech? ¿O queremos una sociedad democrática escandinava como paradigma de progreso? Pero sabemos si podemos adaptarnos a ese estilo
Cristina Márquez. Entonces también dice, hubo blancos colonialistas en Kenia que querían conquistar, querían que los súbditos trabajaban, ellos los ayudaban y ellos eran los grandes dueños. También eso hay en el movimiento en Israel pensado. Entonces tenemos muchas formas de sionismo, tenemos muchas formas de poder definirlos y muchas más que no la dije, porque muchas otras eran establecer el tercer templo en Israel. Y entonces dice, si me quieren preguntar, mira qué grande que es esto, si me quieren preguntar qué es sionismo, yo que soy sionista no lo sé. No me pregunten porque no lo sé. Solo quiero que sepan que más allá de la conciencia de ideología, no tenemos otro lugar donde vivir. No podemos vivir en otro lugar, sea el que sea el proyecto sionista. Creo que en forma pragmática define y hermoso que la ideología sionista o la existencia de Israel está por encima de lo ideológico, está por encima de virtualidades, está por encima de creencias religiosas. Es donde podemos vivir, no hay otro. Y también es el único lugar donde pueden vivir los árabes, no hay otro, los árabes palestinos. Por lo tanto tenemos que entendernos, qué importante esto. Y entonces dice, el sionismo fue desde el marxismo stalinista hasta el minifascismo de Mussolini, también fue la extrema ortodoxia religiosa. Todo eso fue el sionismo, todo eso nos fue rodeando. Sin embargo, su postura es clara, no tenemos donde vivir. Incluso dice, alguna vez tratamos de ser cristianos, no nos dejaron ser cristianos. Alguna vez tratamos de sentarnos, estar en nuestro templo, en nuestra aldea, nosotros solos, tampoco nos permitieron. Dice, del lado polaco, decían, estos judíos que ni siquiera saben hablar polaco es una vergüenza, son extranjeros en nuestra tierra. Y ellos querían estar cerrados esperando el Mesías. Del lado alemán decían, estos polacos nos copiaron el idioma, hablan casi igual que nosotros, son un peligro, se van a mezclar y son judíos. Entonces decía, se dan cuenta, nunca nos aceptaron, por eso necesitamos una tierra. Bueno, y yo creo que a ver, me quedó esto. Decía, en este momento, cuando los árabes nos matan y nos bombardean y nos queman, no decimos que no hay con quién hablar. Cuando los árabes, los palestinos, no nos hacen nada, ¿para qué vamos a acelerar cosas si estamos bien así? Sin embargo, él dice, nuestro futuro, aunque puede costar sangre, tiene que haber dos pueblos para dos estados. Es nuestro camino. Y dice, soy optimista, porque creo que la mayoría de los israelíes de alguna forma va a estar de acuerdo. Y dicen, ¿sabe por qué? El 90% de los israelíes, ya sean religiosos, ya sean palomas, ya sean laicos, hace 20 años no visitaron Cisjordania o algún lugar ocupado por Israel. Y por lo tanto, el día que se den cuenta, se van a dar cuenta que necesitamos dos pueblos para dos estados. Bueno,
en ese Adiós a los fanáticos del libro también, habla de los fanáticos de toda la región, que no es la solución, fanáticos para este problema. Y así nos deja el mensaje Amos Oz, un mensaje de gran alegría por lo que nos deja, porque nos da una teología. Yo soy ateo, pero es casi una teología, nos da un camino a reflexionar, no quiere decir que sea ese, pero nos está diciendo, antes de ser fundamentalistas, antes de ser un no a todo o un sí a todo, tenemos que reflexionar, pero tenemos que saber qué queremos. Este hombre muere, Amos Oz, nuestro querido Amos Oz, dejándonos un legajo humano, aparte de su literatura, que creo que es hermoso, es inmenso, y que es para todos los judíos y los israelíes. Pues sería sí, perdona, Mauricio. Sí. Sería ese el legado que nos deja Amos Oz en una hermosa alejamiento del mundo de los vivos. Y bueno, es para reflexionarlo. Desde luego, como decías tú, la noticia de su muerte ha sido tristísima, pero debemos alegrarnos por ese legado y ese camino que nos abre a la reflexión. Amos Oz. Muchísimas gracias por tus comentarios y hasta pronto, Mauricio. Lo mejor para él y para todos los oyentes en este 2019.